básicamente. Así se resume esto. Bueno, tengo tantas preguntas. La pregunta del conocimiento tenía por ahí, ¿verdad? El tema de la... ¿Qué otro tenía por ahí? Sí, la del conocimiento era la que usted tenía en el Correcto. tintero. El argumento de algunos de los imputados, que ellos nunca supieron de dónde provenía el dinero que les llegó para el financiamiento de la campaña. Mire, particularmente en el caso de los que tienen funciones públicas, diputados, ministros de la SAC, asesores del Ministerio de la SAC, también aquí señalamos el caso del Partido Liberal, etcétera, o el FAPER, que también solo mencionamos Partido Liberal y se nos olvida estos partidos pequeños de maletín que han servido para estos propósitos de drenar fondos públicos, señalan que no tenían conocimiento. Y yo le digo, por ejemplo, deuda política, pago de deudas de partidos políticos. El procedimiento es recibir cheque de una ONG. Cualquiera que está escuchando al otro lado, ¿quién paga la deuda política en Honduras? ¿Por qué tiene que pagarse la deuda política de un partido a través de una ONG? Ya desde ese punto de vista, estas personas que están en posición de función pública tenían que saber que el procedimiento ya de por sí era dudoso, irregular, que me paguen la deuda política a través de una ONG, cuando ya sabemos en la ley electoral existen los procedimientos y hay un órgano establecido para el pago de deuda política. Entonces este tema del desconocimiento me parece que es un tema de cazabobos, ¿no? Porque quieren vendernos la idea de que a la ciudadanía particularmente, de que no tenían conocimiento de lo ilícito. Diputados que no supieran que fondos recibidos a través de ONGs para desarrollar actividades de campaña política no tenían algo de ilícito o no tenían algo de dudoso. ¿Por qué una ONG me va a estar pagando campaña política? ¿Por qué una ONG me va a estar dando financiamiento, por ejemplo, para 3 millones para la tarjeta La Cachureca, 1 millón para gastos de combustible? Y por aquí aparece otra serie de cantidades que se mencionan: alquiler de vehículos, alquiler de aviones, etcétera. Una ONG pagando esos fondos. O sea, realmente el tema del conocimiento en cierta categoría de personas es un desconocimiento inexcusable. Y a todos los partidos, de la misma ONG pagándole a todos los partidos. Exactamente. O sea, y otra cosa, Renato, revisando por allí el tema del requerimiento, dice que estas ONGs entre el 2010 y 2014 recibieron de gastos de operación 143 millones, o sea, solo de gastos de operación de estas ONGs, pero no retuvieron los impuestos, 4.3 millones de lempiras de impuestos no pagados. Entonces, como una secretaría, en este caso la Secretaría de Agricultura, una Secretaría de Estado, que entrega estos recursos, no se asegura que la ONG a la que le están transfiriendo fondos pague impuestos? O sea, si me van a presentar una liquidación, ¿verdad?, de los fondos que entregué, está el Estado obligado a que se cumplan con todas las normas del Estado, y estamos diciendo de que no se pagaron impuestos por esos recursos. Entonces el tema de la falta de conocimiento es un tema que realmente, particularmente en algunos imputados en posiciones públicas, por largos años en posiciones públicas, ese desconocimiento es muy difícil. Pero ¿por qué mencionan deuda política ustedes? Por los pagos de los préstamos del Partido Liberal. Pero ¿quién dice que el partido en el gobierno le pagó al Partido Liberal con deuda política? No. Que no, el procedimiento usual es deuda política. ¿Por qué me pagan a través de una ONG? Si un partido político tiene una deuda, ¿por qué no lo trasladan a deuda política y lo trasladan a través de una ONG? Eso es lo que estamos señalando. Entonces, ¿cómo alegar desconocimiento si hay un procedimiento para tramitar la deuda de los partidos políticos? Hubo un argumento que se quitó el préstamo al banco en el caso del Partido Liberal, de 100 millones de lempiras aproximadamente, y que el banco se iba a cobrar de las deducciones mensuales que se le hacían a los empleados públicos del Partido Liberal. Pero aquí vino Luis Zelaya y dijo que nada que ver, que lo que ingresa al partido de deducciones a los empleados liberales en el gobierno es una cantidad mínima. Tendrían que esperarse 60 años el banco para pagar esos 100 millones de lempiras. Usted hablaba también de cómo resultaría oportuno en este momento si tuviéramos una herramienta jurídica que debió aprobarse desde hace tiempo en el Congreso, la ley de colaboración eficaz. Sobre eso me va a hablar en segundos el abogado Yair López. Antes seguimos leyendo los mensajes del público con Cristian Nájera. Bueno,
Seguimos con algún problemita, Cristian, hay que resolverlo. Hablemos de la ley de colaboración eficaz y cómo sería útil en este instante, abogado López. Bueno, antes de eso, afirmar lo que bien señala Reina Rivera respecto de este tema del conocimiento. Estos delitos son dolosos, Renato. O sea, si no hay dolo, no puede haber delito. Con lo cual, es importante la distinción que ella hace en función de qué nivel de conocimiento puede tener una persona que realiza funciones públicas o, por ejemplo, un proveedor. Yo creo que un proveedor perfectamente que tal vez fue contratado para realizar alguna actividad empresarial en favor de un partido político, seguramente puede acreditar de que no tuvo el dolo necesario para saber de dónde le pagaban, porque no es su responsabilidad hacerlo, no es funcionario público. Y si le piden la realización de un servicio, él lo desarrolla y lo que debe hacer es comprobar la realización de ese servicio. Pero en el caso de las personas que ostentan funciones públicas, ahí la cuestión es totalmente diferente. Es decir, si yo soy diputado, por ejemplo, o soy candidato a alcalde, o soy alcalde, y recibo dinero, como bien señala Reina, de una ONG, a la cual ni conozco, porque ya hay dos ONGs bien identificadas en esta acusación, una que se llama Todos Somos Honduras y otro Divatista. Entonces, si estas ONGs yo ni siquiera las conozco y me sale un cheque, porque la acusación así lo señala, de que ese dinero fue recibido directamente de estas organizaciones civiles, y si el diputado, el candidato a diputado, no tiene ninguna vinculación con esa, ahí sí hay un compromiso de conocimiento, porque la ley le hace responsable a usted en el hecho de que si yo tengo la posibilidad de saber de que eso puede ser de dineros mal habidos, porque yo no conozco a la ONG, no tengo ninguna vinculación con ella y me paga 3, 4 millones de lempiras, o sea, eso también está dentro del contenido del dolo, en algunos grados. Entonces, es muy simplista esta posición de decir del nivel de conocimiento, y sí yo creo que sobre el otro tema que usted plantea, posiblemente se hubiera abarcado esa excusa a nivel de personas que no tienen vinculación con funciones públicas. Y es más, con el tema que usted me plantea de la ley de colaboración eficaz, para este tipo de casos es que sirve esa ley, porque hay una estructura de diferentes actores que en esa estructura que se organiza para cometer este tipo de hechos, sirve esta ley para que aquellas personas que en menor grado de participación quieran colaborar con la justicia o con las instituciones encargadas de perseguir el delito, brinden su información y ser beneficiados con no acusarles a cambio de que brinden su testimonio. Yo creo que tal vez este es un criterio meramente de valor. Creo que con esta imputación donde agarraron a tantas personas en funciones públicas como diputados, pero también proveedores, lo más sano hubiese sido agarrar a aquellas personas que no tenían ningún compromiso y decirle, mire, este cheque me lo dio tal persona. Y así identificar realmente quiénes estaban tras de esto. Inclusive, yo creo que si esto tuvo un nivel de modificación de presupuesto, luego a través de una ONG que se pasaron todos esos dineros a personas particulares o estos propósitos que nada tenían que ver con esos proyectos a los cuales en escrito y en teoría se estaban destinando, seguramente aquí deben haber autoridades superiores en los partidos políticos. O sea, yo no veo razonable, por ejemplo, en el caso del Partido Liberal, de que se pague a un banco una deuda que tenía el Partido Liberal sin que sus autoridades lo supieran en su momento. O sea, a mí me parece eso inaudito, y menos aún en una cantidad de 90 y pico millones de lempiras. O sea, en algún momento las autoridades del partido se dieron cuenta que esas cuentas se estaban pagando y tenían el conocimiento de dónde provenía ese pago de una fundación que en nada tiene que ver con esta institución política. Entonces, evidentemente, la ley de colaboración eficaz seguramente hubiese servido para esos propósitos, para identificar realmente, como lo pretende esa ley, determinar las estructuras de estas organizaciones criminales para erradicarlas, porque solamente las personas que en menor grado han participado en el hecho criminal pueden dar esa información para identificar esas estructuras. Si eso no se logra, Renato, esas estructuras de poder siempre van a seguir existiendo, y hoy ocurre este caso de estas dos fundaciones y mañana puede ocurrir con otras dos fundaciones porque no se ha atacado esas estructuras de poder en el campo de la criminalidad. Y una de esas fundaciones, la Divatista, fue la que en principio denunció las irregularidades, que a través de ellas estaban canalizando fondos para políticos y partidos políticos. Una de esas ONGs.
la divatista. Bueno, seguramente en su casa en este momento la gente estará. ¿Se presentarán o no se presentarán? Esperarán. ¿Qué hace la juez Lidia Álvarez con los que ya han sido capturados? Si les dicta auto de prisión o qué hace, estarán los que no se han presentado todavía, aunque solo pasan 40 minutos de las 8 de la mañana, pendientes de lo que decida la juez con los 3 que fueron capturados. Vamos, lo voy a simplificar. ¿Cree usted que los imputados en el caso Pandora, fuera de los que ya están capturados, se van a presentar en las próximas horas? Ya dijo uno de los abogados que sí se presentará Elvin Santos hijo. ¿O van a esperar la resolución de la juez en torno a los 3 capturados? Así, rapidito antes de ir a la pausa. ¿Qué cree usted que va a pasar? Posiblemente esta segunda opción que usted señala, Renato, de ver qué pasa con los 3 capturados, sobre si a ellos se les aplica el artículo 184 y en ese sentido se les remite en prisión preventiva. Si se les remite a prisión, no se presentan. Es posible. Van a esperar lo que dicte la Sala Constitucional sobre la inconstitucionalidad del 184, los recursos presentados. Creo que, recuérdese que esa ha sido la estrategia que la defensa ha planteado, usted en distintos programas de televisión, los defensores de los imputados, esa es prácticamente su principal estrategia de defensa. ¿Qué piensa usted? ¿Se presentarán hoy o esperarán que dicte la juez con los 3 capturados? Bueno, la audiencia estaba señalada para las 8 de la mañana, o sea que ya sus reporteros deberían de tener la información clara de si personas que estaban en libertad y que... Kelvin, alístese. Y que fueron imputados se han presentado o no. Si no se han presentado es evidente que no se presentarían, y lo más seguro es que van a esperar qué es lo que ocurre con esas personas que fueron capturadas el día de ayer y qué decisión toma la juez sobre su situación de libertad para ver, basado en ello, qué estrategias siguen respecto. ¿Y si la decisión es prisión preventiva? Entonces ahí es posible el escenario que usted plantea de que prefieran mejor esperar su presentación a la resolución de los recursos de inconstitucionalidad a ver cómo se pronuncia la sala de lo contrario. Y si la decisión de la sala es declarar la inconstitucionalidad de la reforma al 184 del Código Procesal Penal, entonces que se pueden defender en libertad, ahí sí se presentan. Sí, ahora, vamos a ver, mire, no necesariamente. Hay cuestiones que hay que aclararlas. No necesariamente. Mire, aquí hay una situación clara, es decir, la voluntad de sometimiento hoy pudo haber sido manifestada a través de esta presentación voluntaria que ellos anunciaron. Y esos son los criterios que precisamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido respecto del tema de la prisión preventiva. La prisión preventiva no solamente debe aplicarse, dice la jurisprudencia, no solo en función de la gravedad de la pena, ese es uno de los criterios, pero no el único, pero especialmente sobre el peligro de fuga y el peligro de obstrucción de las investigaciones. De tal manera que, aun y cuando pueda ser reformado el artículo 184 a través de estas sentencias, o sea, si un juez aprecia de que en el caso hay peligro de fuga, o sea, la medida cautelar a aplicar debe ser prisión preventiva. Se lo voy a decir en sencillo. Sí. Si una persona comete un delito, imagínense que no sea de tanta gravedad, una falsificación de documentos públicos que no tiene mucha pena, o de documentos privados, pero si esa persona nunca se quiere someter a la justicia, no hay otra medida aplicable que no sea la prisión preventiva, aunque sean unas simples lesiones. O sea, esos son los criterios que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha establecido. Si no se aprecia en este caso que hay voluntad de sometimiento de ellos, la medida aconsejable debe ser la prisión preventiva, independientemente de cuál sea la amenaza de pena que reciban si son condenados eventualmente.